¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Debo decir que sos la primera celebridad que tenemos acá. El único verdaderamente famoso. No creo que sea famoso. Siempre digo que soy un famosillo. Que la diferencia del famoso, el famosillo tiene una fama relativa dentro de un círculo muy pequeño. Ajá. Entonces, el famoso es el que sale Sí. con él a la calle y lo paran y le dicen algo. Dame un autógrafo. Sí, aquí a mí me ven en cualquier lado y nadie me dice, ¡Ey! Es raro. Y si hay un cierto grupo de personas amantes del teatro o que están un poco más relacionadas al arte que pueden reconocerme. Que te reconocen. Que pueden reconocerme, sí, por el trabajo y todo. Hoy estamos haciendo más cosas, así que a lo mejor también por otras cosas. Estás en redes sociales y ¿cómo se llama? No sé en qué más andas metido, pero he visto que pasas bien ocupado. Fíjate que sí, este año creo que ha sido un año de recoger un poco todo lo sembrado, sido de cosecha, digamos. Por años hemos pasado haciendo varias cosas como grupo, como comediantes, como actor también de forma individual. Ajá. Y creo que este año han comenzado a reventar cositas, que es un cúmulo de toda esa experiencia. Estamos haciendo radio, Comedia es Radio. ¿Está en radio como locutor? ¿O? Como locutor, es un programa que dirijo junto con Rebe González, que es mi esposa. Ajá. Estamos haciendo ¿Cómo ese se llama programa, ella? Rebe González. Rebe González. Sí. Y estamos con el grupo de comediantes constantemente todos los miércoles haciendo radio en la 92.5 Club. Le llamamos Comedia es Radio. Ajá. Y eso se puede escuchar en internet también. Ese se puede escuchar en internet en miradio.com.sb. Y también los jueves sale al aire en TVX un programa que está nuevito, que apenas llevamos, bueno, a la fecha de haber grabado esto, llevamos 2 capítulos. Este es el tercer capítulo el que viene. Y el programa se llama Fermentados. Y estamos los jueves a las 9 de la noche y domingos a las 8 de la noche, la retransmisión. Okay. Entonces, esas cositas ya van abriendo un poco más el espectro. Sí. Además de, como siempre, hago teatro, ¿verdad? Tengo 23 años de carrera haciendo teatro. ¿Cómo te metiste en todo esto? Perdón. Fíjate que en teatro, bueno, fue una cosa más, digamos, una necesidad, una búsqueda, porque de pequeño yo quería poder expresarme. Sin embargo, no encontraba cómo. Busqué haciendo... Espérame, ¿cuántos años tienes tú ahorita? 37. 37. Sí. Ya próximo a cumplir 38. Y veamos, tú te metiste en esto, o sea, ¿en qué momento decidiste meterte en teatro? Estaba muy pequeño, estaba en el colegio, estaba buscando, como te digo, formas de expresarme. Pasé por coreografías, desde muy pequeño, desde cuarto grado recuerdo yo estar imitando a profesores o a personajes de la tele. Sí, bueno, me pasó que imitaba a Cantinflas, hasta me había comprado una camisa baja del pantalón y hacía el bailado y todo. Y divertía a mis compañeros, definitivamente. Luego de eso, pasó el tiempo, en bachillerato encontré por fin el teatro. Y encontré el teatro bajo una clase que llegaba a dar Héctor Estrada de una forma más programática, y ya era parte de mi currícula estudiantil el teatro. Porque me dieron a elegir entre teatro, Castillo del Rey. Yo estaba estudiando en el Liceo Cristiano, entonces pues, teatro, Castillo del Rey, la banda de guerra, que en ese momento todavía se llamaban bandas de guerra. Fíjate que justamente... Hoy ya se llaman bandas de paz. Eso te iba a comentar. Yo ahorita, antes de que comenzáramos, estuve viendo un poco sobre el Teatro de Salvador. No, tampoco es como que profundicé mucho, pero estuve más o menos viendo un par de cosas. Y vi, o me dio la impresión de que el tema del teatro es más, a nivel de colegios, es más explotado en colegios cristianos. Es que lo que pasa es que tienen un desarrollo, sí, de obras, muchas veces de obras dirigidas hacia un público cristiano netamente, y a través de fonomímica, como lo hacía Castillo del Rey. Correcto. Que está bien, pero a mí no me gustaba porque sentía yo que no me permitía expresarme con mi propia voz. Y no sí, me porque gustaba tenías que interpretar un personaje específico. hacer un doblaje. Es un doblaje, es una fonomímica. Ni siquiera un doblaje, más bien una fonomímica. Entonces,
por ahí yo no me encontraba mucho. Sin embargo, es válido. O sea, todo es válido. No estoy hablando mal de esto para nada. Ajá. Al contrario, es muy válido. Transmiten mensajes, la gente lo recibe muy bien, la herramienta es muy útil, está muy bien. Pero a mí no me gustaba el hecho de no poder expresarme yo con mi voz, y eso me llevó a tomar teatro. Yo quería hacer teatro. Entonces así fue que comencé. Estuve 2 años recibiendo clases y haciendo... ¿Todavía estabas en el colegio? Todavía estaba en el colegio, salíamos, de hecho. Fuimos con un par de obras que se hicieron a casi que a todo el país, desde el colegio, porque fuimos a los otros liceos cristianos a presentarnos. Entonces nos tocó presentarnos de todas formas, o sea, desde un auditorio bonito hasta una cancha polvosa, de todo. Y luego de eso salgo de ahí y llego a la universidad, no me meto al teatro universitario, no sé por qué realmente, porque debía haberlo hecho. ¿Qué estudiaste en la universidad? Estudié administración de empresas en la Nacional, entonces en la Nacional había un buen grupo de teatro, no sé por qué no me metí al teatro universitario en ese momento, pero por algo habrá pasado, y resulta que logramos hacer un grupo de información con varios aspirantes a actor, ¿verdad? Con varios actores amateurs, digamos así, y ese grupo de información nos servía porque cuando venían talleres del extranjero nos comunicábamos. Entonces así me avisaron de un taller que venía del extranjero, que era Roberto Salomón, que traía un taller de improvisación y que él había estado en el país antes. Me informaron un poco cómo era, fui, asistí, así conocí a Roberto Salomón, y como al año siguiente de eso, él formó, o ese mismo año formó ya la primera temporada del Teatro Luis Poma. Pasado eso, se fue en 2003. Contame un poco acerca de Roberto Salomón, porque no estoy enterado de quién es él, aunque me suena un poquito el nombre. Bueno, te cuento, es una institución en el teatro porque no solamente ha formado el Teatro Luis Poma, que ya está próximo a cumplir 18 años el teatro, haciendo temporadas continuas, ¿verdad? Que es un programa artístico de la Fundación Poma, y que la Fundación Poma confía en Roberto Salomón para desarrollar este proyecto y se hace. No solamente ha hecho eso, que es su historia más reciente, sino que formó en la época de los 60 el bachillerato en artes, lo cual permitió que se formaran sistemáticamente, de forma, digamos, sí, sistemática es la palabra, para no redundar, quería buscar otra, pero sistemática es la palabra, para poder darle la capacitación completa a este grupo de personas que estaban formando parte de la escuela. Y este bachillerato en artes pues se descontinuó, ¿verdad? Se descontinuó y todo, pero también Roberto Salomón participó en la reconstrucción del Teatro Nacional, y ha participado también en la formación, como te digo, de grandes actores y actrices que hoy en día son maestros y tienen sus propios grupos y han transmitido esa información a las siguientes generaciones. Eso entre otras cosas, te hablaría mucho más porque es bastante extenso el currículum de él, pero seguramente lo podemos invitar a tu programa para que venga, porque te juro que es todo un personaje, y el teatro en el país le debe muchísimo, es toda una institución. Sí, de hecho, de las razones por las que me interesaba hablar contigo era no solamente por la obra por la que tú sos más conocido, sino que más bien porque me imagino que tú puedes hablar un poco del teatro del país, acerca de qué es la diferencia entre tal vez esa obra que tú haces, El Cavernícola, versus otras, porque entiendo que la del Cavernícola se llena, o sea, está topada siempre. Sí, fíjate que hemos tenido la fortuna que sí, paramos en los 10 años de hacerla con llenos totales, la gente encantada, creo que estuvo bastante bien, fue todo un ciclo, digamos, este ciclo de 10 años lo quisimos cerrar así, como para marcar un precedente. Cerramos este ciclo y no descartamos volver. O sea que ahorita ya no estás haciendo El Cavernícola. No, hicimos la última función. Paramos a los 10 años. Claro, o sea que creo que fuimos entonces a la última, o sea, no la última función, pero la última temporada. Sí. De hecho, nos tomamos fotos contigo. 2019. 2019 es la última temporada, sí. 2020 no hay una temporada concreta del Cavernícola. Sí creo que vamos a tener un par de funciones en el interior del país, muy puntuales, y nada más. Entonces, ¿Quién creó El Cavernícola? El Cavernícola es un espectáculo de Rob Becker, es un norteamericano que lo hizo en los años 90. Okay. Y hizo toda una investigación
reunió toda esta investigación y la plasmó en un monólogo, un unipersonal que dura más de 1 hora y media. Sí. Pero en el país se ha concretado a 1 hora. Roberto Salomón, que es sello de él, también mete tijera siempre a los textos, reacomoda, pone, y esto, Ajá. que es también una libertad que tiene el que monta la obra, el director del espectáculo. Entonces, así se dice también, la obra no está completa hasta que pasa por el escenario, y para pasar por el escenario tiene que pasar por el cuerpo de los actores y actrices, pero además por la visión del director, que la visión del director puede ser más o menos permeable de también la visión de los actores, ¿verdad? Porque el director se deja o hace participar a los actores en la creación del espectáculo. Hay diferentes tipos de formas de director, pero en su mayoría los directores escuchan o deberían escuchar a los actores para juntos construir. Sí. Porque es mejor construir juntos. Y también hay otros espectáculos en los que exige que el director tenga la visión tan clara que los actores también se acoplen a esa visión. Aporten desde el rango que les permite aportar, pero que se acoplen a la visión tal cual del director para que también funcione el espectáculo. ¿Qué crees tú que es lo que hace que las obras... Es que vaya, la pregunta quizás será, porque yo lo que escuchaba del teatro, además de lo poco que he ido al teatro, que han sido 2 veces he ido a la obra del Cavernícola, y una vez fui a una en la Alianza Francesa, que se llamaba algo de las sillas, algo así, que me pareció muy peculiar, no la entendí muy bien, pero porque no hablan nada en esa obra, pero de ahí quizás... Era un espectáculo de danza, por casualidad. No era danza, solo eran como 3 personas que hacían como muecas y movían sillas de un lado para el otro, entendías en sí como que algo estaba pasando en la familia o algo por el estilo, pero quizás no me da mucho el coco para lograr entender todo eso, pero sí sé que en otros países el teatro es un negociazo y hay obras que son... Sí, las hay teatro bastante comercial que es un exitazo, hay teatro también que no son comerciales, pero la obra en sí es un exitazo también, pero el teatro en líneas generales también en otros países tiene sus altas y bajas, ¿verdad? O sea, vas a encontrar actores que te dicen es difícil, siempre, porque siempre es difícil convencer a la gente de venir al teatro, y más con la tecnología que te permite tener las películas en tu casa, claro. Ya la gente ni siquiera va al cine. Entonces, el teatro se vuelve el último de los bastiones de la comunión entre personas, y una comunión no religiosa entre personas, porque estás convocando a un montón de personas a reunirse en un lugar a ver un espectáculo en vivo, con actores, actrices en vivo, respiran el mismo aire que las personas que están en el escenario, se crea una atmósfera, hay una comunión bajo un concepto, bajo una idea, bajo ver algo, nos reímos juntos, nos preocupamos o lloramos juntos de acuerdo a lo que el espectáculo propone, y el espectador también participa con ese respiro, con ese aire, con ese aliento. Entonces creo me imagino también que, bueno, no sé, porque quizás tienes luces de frente, pero pensaba que tal vez el que está actuando de alguna forma tiene una retroalimentación de la audiencia como para puede ser en el momento. Sí y no, porque como te digo, ese ambiente que se crea va guiado también de acuerdo al espectáculo. Hay también shows que son más interactivos, que abordan a la gente directamente o que ven al público. Hay otros que no, que respetan una cuarta pared, así le llamamos en teatro, a esta pared que divide al espectador de la escena. Y hay de todo tipo, o sea, no te sabría decir si uno es mejor que el otro. Yo creo que es válido todo forma o formato para poder hacerlo. Y esto se vuelve, como te decía, uno de los últimos bastiones de esa comunión no religiosa entre personas que van y disfrutan un espectáculo. Yeah. Interesante eso que tú decís. Fíjate que la razón por la que te decía lo que te decía anteriormente sobre los colegios, ahora que tú mencionas lo de la religión, lo decía porque de alguna forma estaba entendiendo de que el teatro se puede utilizar para transmitir ideas o transmitir
algo. Hay que tener cuidado con eso. Correcto. Creo que en cualquier momento que uno transmite ideas hay que tener mucho cuidado. Pero, sí, pero también me refiero, solo para abonar aquí directamente esto, también me refiero al hecho que hay que tener cuidado porque el teatro es una gran herramienta para poder transmitir un mensaje, sí, definitivamente. Pero también el teatro se ha usado y se usa también de forma panfletaria. Correcto, a eso iba. Para poder hacer, bueno, hasta campañas políticas. Exacto, justamente eso iba. Pero también se usa mucho para ONGs, que no está mal, pero que no es un teatro que, digamos, se acerque a lo meramente artístico y abierto al público, que se usa para una cosa específica y que está bien. Yo no digo que esté mal, pero digo, claro, o sea, se pierde un poco la poética del teatro, que también es interesante, fomentar más la poética del teatro y no saturar de solamente teatro de ONG o teatro más panfletario o de mensaje más cortado. Religioso. O ponerle ni siquiera religioso, puede ser también ambientalista. Correcto. Y se hace una Yo obra. estoy de acuerdo contigo en ese sentido, aunque casi que va a ser imposible que una obra no transmita alguna idea. Al contrario, el teatro todo el tiempo transmite ideas y expone puntos de vista y también los personajes defienden su propio punto de vista. Correcto. Y el actor debe defender, aunque no esté de acuerdo con ese personaje, debe defender ese punto de vista. A mí me ha pasado, tengo una obra que está, si la gente ve esto después, o estuvo en cartelera justo en marzo 2020 y que se llama Arte. El personaje que yo interpreto ahí es muy radical, es muy fuerte, es bastante diferente a como soy yo, es muy impaciente, es visceral, hasta él mismo se describe así, y es muy poco tolerante también con las opiniones de los demás, y él quiere imponer su opinión y todo esto. Yo tengo que defender ese personaje, tengo que decir, así es y así voy a defender a esta persona que estoy representando. Entonces, yo no puedo juzgarlo desde mi punto de vista como ser humano, yo tengo que defenderlo. Entonces, cuando ya te expones a eso como público, tú por ejemplo llegas, lo ves y te expones como público, pues puedes estar de acuerdo o no con ese punto de vista, pero de ahí ya estamos dialogando. Desde ahí ya estamos dialogando y tú puedes tomar partido, puedes no estar de acuerdo, pero yo no te vengo a presentar soluciones desde el teatro. Más bien el teatro te viene a hacer preguntas y a mostrarte realidades. Roberto Salomón dice también muy bien que el teatro pone un espejo frente a la audiencia, y el espejo puede ser cóncavo, puede ser de repente que presente una realidad pero que la adorne, ¿verdad? Y todo, pero al final te presenta una realidad, y cuando te presentas frente a ese espejo llevas tus propias cargas como público, y al llevar esas cargas como público vas a sentirte afectado de una o de otra manera. Es más, hay gente que ha llegado a ver la misma obra en diferentes ocasiones y dicen, yo no había, ¿verdad que le cambiaron? No había escuchado esa parte. No, es el mismo texto. Pero claro, llegó con una carga diferente del día. Puede ser que de la semana o del año. Llegan, el espectador juega con eso también y recibe el mensaje o recibe esa interacción de acuerdo también a su propia cosecha. Me parece súper interesante la perspectiva que tú tenés. Me imagino que esto es una perspectiva que se tiene en el mundo del teatro, ¿o es la tuya? Es una perspectiva que se sabe del mundo del teatro, que es lógica también del arte. Cuando te expones al arte, a un cuadro, cuando te expones a una melodía, cuando vas a escuchar a la sinfónica, cuando escuchas una simple canción también, te expones a ella de formas diferentes. Puede ser que te afecte mucho más ahora, en este momento, esa canción que en otro momento o antes de. También el arte es así, el arte toca al ser humano así, o sea, por eso es que Nietzsche decía, es imposible, o sea, la vida sin arte sería un error. Hace poco escuché eso. Claro, recientemente. Yo lo ocupo también mucho. Yo cierro así la cápsula que tengo una cápsula con Tele2, que ojalá la tenga todavía a la altura de que usted está viendo este video. Digo porque son espacios que cuesta mucho adquirir y que son frágiles también, que son frágiles de estar expuestos a lo comercial. Claro. Si de repente una marca o un espacio comercial comienza a crecer y necesitan el espacio de la cápsula artística, dicen,
¿verdad? Que lo siento, ya no vamos a poder darte espacio para esto porque esta otra cosa nos abarcó más. Sin embargo, estamos insertos ahí entre todo el meollo de las noticias, gracias a Tele2, que ha tenido la visión de poder incluir esta cápsula que dura 2 minutos, para lo que pudiera durar. Claro. Dura 2 minutos. Y es una gota, un respiro dentro de toda esa vorágine de noticias de nuestro país, en un noticiero que es lo más visto en el país, porque los noticieros son lo que más... Creo que en todo el mundo, ¿verdad? O sea, quizá. Sí, creo que en todo el mundo, pero aquí muy especialmente más, creo, más que cualquier otra cosa. Es que aquí vivimos metidos en ese mundo de noticias locales. Entonces tenemos no salimos a otras cosas. Esa cápsula ahí. Y ahí ocupo esta frase para cerrar, que la vida sin arte, pues definitivamente sería un error, y es por eso, porque el ser humano necesita expresarse, y muchas veces también hay violencia, hay otro tipo de expresiones que las personas buscan, o contactos de ser humano a ser humano, porque no se tiene una sensibilidad que el arte te permite tener. Entonces nuestra exposición al arte desde la educación básica sería vital, debe ser vital, y no se ha tenido. Hay ya ni siquiera clases formales de música o de contacto con el arte, y es aquí donde los teatros universitarios cobran un gran valor, porque entonces en la universidad a veces los jóvenes llegan y dicen, wow, yo no había tenido este contacto de esta forma con el arte. Y también hay colegios que lo hacen, que llevan al teatro y exponen a sus alumnos a que vean obras, no solo obras de teatro, sino de repente ir a escuchar a la sinfónica, de repente ver una danza, ir a exposiciones de pintura. Tuve la oportunidad de ir a Madrid y fui al Museo del Prado. Entré. Pucha, yo no fui al Museo del Prado, no sé cómo es que en ese entonces no estaba tan consciente de la importancia de ese lugar, ¿verdad? Lo importante que es. Entré, y en la entrada, pasado 2 cuadros, estaba una persona, una mujer con una docena de niños frente a ella, sentados, contemplando una pintura, y ellos le hacían preguntas, y ella también les hacía preguntas a ellos, y esa relación de preguntas iban encontrando respuestas, y ella los guiaba hacia esas respuestas. No les daba las respuestas como una lección de lo que está pasando aquí, sino que les decía, véanla y díganme qué sienten. Si no sienten nada, díganmelo también, pero véanlo. Y cuando yo estaba ahí, me ericé, estaba entusiasmado. Dije yo, ¿cuánto nos hace falta a nosotros para que esto pase en el país? Para que se aprecien las exposiciones que hay constantemente en nuestros museos, para que los maestros también tengan la capacitación y el conocimiento necesario de vida y de arte para poder también exponerse frente a una pintura y entender hacia dónde va, qué nos está diciendo, ya sea que sea una pintura muy figurativa o muy abstracta. Correcto. Pero y también transmitir ese conocimiento a los niños, esa exposición, ese gusto que también vas adquiriendo, que le vas dando a los niños, es el que los permite después entender también la vida y verla de otra forma, ser más creativos, encontrar soluciones más creativas a problemas, en vez de buscar las salidas fáciles o buscar la forma violenta de expresarse. Yo pienso que es un tema de que cuando tú haces ese ejercicio de qué sentís al ver esto, o qué sentiste en esa obra, o en general, qué sentís cuando ves algo de arte, creo que ese ejercicio ayuda al autoconocimiento. Totalmente. ¿Verdad? Entonces creo que, y ese autoconocimiento es lo que a uno le ayuda después a regular sus emociones. Es decir, si soy más consciente que yo de repente me estoy volviendo tal vez violento, o me estoy volviendo irascible, o no sé, otra emoción. Intolerante, qué sé yo. Exacto. Porque sensible. Me he entrenado. También porque estamos escuchando solo quizá la negativa, pero me estoy también consciente de que soy más sensible a ciertas cosas. Correcto, exacto. Entonces, pero porque me he entrenado previamente a eso a través del arte, en este caso, que es lo que estamos hablando. Hay otra forma de hacerlo, pero también en este caso es como una forma práctica de hacerlo. Así es. Entonces, y voy a volver otra vez al tema de los colegios, porque
lo que yo estaba pensando con eso es que, bueno, además de que es un tema que podría ayudar a transmitir alguna idea, también ayuda justamente a que los niños generen competencias, quisiera decir de socialización, pero no necesariamente de socialización, sino que de hablar en público, de desenvolverse, de ser sí mismos, de reírse de sí mismos, ¿verdad? De ser un poco más sueltos, ¿verdad? Ante los demás. Y fíjate que esto arrastran estas deficiencias hasta la edad adulta, hasta las etapas profesionales de su formación, porque, por ponerte un ejemplo, tengo un taller que se llama Orador Top, que damos con Grupo Inspira. Yo soy parte del team, Grupo Inspira lo organiza. Este taller que se llama Orador Top, llevamos ya 3 ediciones, a la fecha, siempre digo eso porque la gente lo va a ver esto en el tiempo. A mí me encanta esto, porque son como pequeñas comas en el tiempo que quedan ahí, pero que la gente lo ve después y puede usarlos de referencia. Va a quedar colgado en internet, claro. No sabemos cuánto tiempo va a durar YouTube. Claro, entonces lo que digo es que este taller lo hemos dado a profesionales, abogados, doctores, políticos, ingenieros, gente que le toca exponer frente a otros colegas de su profesión, gente que le toca exponer frente a público en general, gente que le toca defender sus puntos o tesis dentro de colegios de su rama, ¿verdad? O sea, o colegiados de su rama, en fin, que le toca hablar en público y que no saben cómo pararse en un escenario, no saben cómo armar una diapositiva, no saben cómo exponer claramente sus ideas, y son profesionales y máster en lo que hacen, pero están cometiendo unos vicios claros de expresión que nosotros en ese taller de Orador Top afinamos, y somos 3 profesionales que estamos dando este taller y que abarcamos un área diferente. A mí me toca evidentemente la escénica y la parte de postura en el escenario, manejo del escenario y manejo del público también, de cara al público. Un poco manejo de la voz. Hay otra profesional también que lo que maneja es la parte de oratoria, dicción, formas de hablar, formas de conexión del lenguaje, que es muy muy completo. Y el otro profesional, que es uno también de Grupo Inspira, que es el que organiza todo esto. Te voy a hacer una pausa, y fíjate que justamente con lo que tú estás diciendo, vuelvo a lo mismo de autoconocimiento. Claro. Fíjate que con esto, este es el tercer video que hacemos, pero desde el primero empecé a darme cuenta yo que yo tengo que mejorar mi dicción, claro. Porque me doy cuenta, porque ahora me toca editar los videos. Claro que lo tenés que mejorar, lo que digo es claro que claro que tienes problemas con eso. Claro que uno se da cuenta, eso es evidente. Te lo digo. A mí me pasa todo el tiempo. A ver, yo no me vengo aquí a poner desde un estado de Dios de la dicción y que vengo, no, yo todo el tiempo tengo que estarme revisando. Y ese autoexamen es el que enseñamos también. Correcto. Cómo hacer ese autoexamen y cómo te revisas todo el tiempo para estar diciendo las cosas bien, terminando las frases, terminando y todas las estas palabras. cosas tienen un gran impacto, porque yo no me había dado cuenta de, vamos a ver, tal vez tenía alguna noción, pero no lo había visto tan claramente hasta que me vi en videos, hablando en una conversación normal. Y digo después, bueno, a ver, o sea, en mi trabajo, cuando estaba hablando con gente, hablaba con tantas personas, y quién sabe cómo me habrá afectado esto en el pasado. Tal vez, no sé qué tan grave habrá sido, pues, pero de alguna forma tal vez me podría haber afectado, o por lo menos en el mejor de los casos, mejorar mi dicción me hubiera ayudado a ser más efectivo, claro. Digamos que si pude ser algo efectivo, hubiera sido más efectivo. Claro. Entonces, vamos a lo mismo, que te puedes imaginar si los niños les enseñaran a mejorar estas cosas desde pequeños, a escucharse, a ser conscientes de cómo se están transmitiendo. O sea, estamos hablando que estás creando una persona que tiene una alta capacidad de liderazgo, porque gran parte del liderazgo es la capacidad de comunicarse, de generar ideas, de transmitir, de transmitir emociones. Es una buena parte del liderazgo. Y también de escucha, porque el que expone no solamente está hablando, debe escuchar muchísimo, debe estar atento a la recepción de su mensaje. Yo siempre sostengo, y es una de las cosas que enseño, y es que cuando uno está parado frente a un público, uno no lleva un mensaje, realmente uno es el mensaje. Porque al ser el mensaje, la gente te ve completamente. Y puede ser que vos estés diciendo una cosa de diente a labio y algo salga, un sonido salga de tu boca,
pero que ellos lean otra cosa en tu cuerpo. Uh-huh. Y que eso permita que tu mensaje no sea creíble, por ejemplo. Entonces, por eso digo... Eso pasa, claro. a mí me ha pasado, puede pasar mucho con temas de ventas también. Cuando tú estás vendiendo algo en lo que tú no crees, se te nota. Yo capacité a vendedores por años. Estuve en ventas de forma comercial por alrededor de 10 años. Capacité a un montón de gente como vendedores. Llegué a decir de una forma muy, muy egocéntrica que reconocí a un vendedor con el caminado. Así es, con el caminado ya sé quién es vendedor, porque llegué a especializarme tanto en eso y hacerlo tanto que llegué a encontrar mecanismos también dentro de estas fórmulas de cómo las personas reciben a un vendedor y cómo el vendedor también percibe a sus clientes. He dado capacitaciones posterior a eso también de ventas y influye muchísimo, muchísimo. Es vital. ¿Sabes a dónde creo yo que estos conocimientos, en el caso de teatro, que es lo que estamos hablando en este caso, podrían tener un impacto muy, muy positivo? Es en la educación. Olvídate. O sea, es parte de la educación. Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió dividir y pensar que el arte pudiera estar fuera. Y no me refiero a enseñar teatro. ¿No? Me refiero a ocupar el teatro, o por lo menos esos conocimientos, para que la clase sea una clase que atrape a quien está escuchando. No, y no solo estoy hablando de teatro, estoy hablando de las artes en general. Estoy hablando de exponer a los alumnos el arte. Estamos hablando de enseñarle a los alumnos también a despejar su mente y abrir la mente para tener formas creativas ante los problemas, de responder ante los problemas y de responder también ante las barreras que puedan tener al aprendizaje de cualquier otra materia. O sea, no estamos hablando solo de enseñar teatro, porque a mí me parece muy bien tu acotación. O sea, no es solamente que vamos a enseñar y queremos que todos sean actores o actrices. No. Borrémonos esa idea de la mente, porque a veces ese es uno de los temores. Es que yo no quiero que mi hijo sea de la farándula, dice la gente. No. Estamos diciendo de que su hijo puede querer ser contador y puede querer ser abogado. No importa la profesión, porque está bien. Yo no quiero que todos sean actores. Genial el que quiera hacerlo y que luche por serlo y que venga y que se sume a este arte. Está muy bien y bienvenido sea. Pero quien quiera ser contador también es respetable. Yo necesito de contadores. Yo necesito de un abogado, yo necesito de un administrador. Necesitamos de gente así, pero que también tenga una sensibilidad artística que le permita tener también otra forma de entender la vida, de relacionarse, de ver el mundo y que aprecie también el arte. O sea, vieras cómo oxigena definitivamente tu alma ante las presiones también del mundo, tener una afición hacia el arte, ser público de arte. Por eso el Teatro Luis Poma es un pulmón totalmente de esta sociedad, no solamente del teatro en el país, de la sociedad. Escúchame lo que te digo, porque no estoy diciendo nada más que es para el gremio o ese grupito de personas que van a ver el teatro. Que hoy ya el grupo va creciendo, ya son por lo menos 30,000 personas al año, cerca de eso, más o menos. 30,000 personas al año que asisten. Que asisten como público. Que puede variar, ¿verdad? Puede ir desde 20,000 a 30,000, pero no solamente estoy hablando que el teatro es importante para esas personas. El que esas personas sean allegadas al teatro o al arte en sí, que es un número pequeño dentro de nuestra vorágine de millones de personas solo en la capital, afecta y contribuye positivamente a la sociedad. Sí. Entonces, es que esa es una de las razones por las cuales hago este video, el canal de YouTube, pues yo no le voy a decir podcast, porque creo que podcast es solo audio. Este canal de YouTube. Este canal. Sí. Es porque, y lo digo en el video de introducción, es buscar esos vínculos entre estas cosas que no son tan evidentes, ¿verdad? O sea, claro. Y donde he visto bastante que permea en otras cosas es un tema de arte. O sea, claro. Creo que lo que tú estás diciendo, estas habilidades artísticas de repente tienen algún impacto positivo, no solamente. O sea, lo difícil es decir, ¿por qué esto es valioso? ¿Por qué debo de valorar esto? ¿Por qué voy a ir a pagar para entrar a una obra? ¿O por qué es que mis hijos deberían estudiar esto? Por lo menos pasar un tiempo entendiendo esto. ¿Por qué?
lo difícil es entender el porqué y lo que pasa es que normalmente solamente vemos ahí, es actuar. Sí. No es actuar. No. En el caso de los niños es generar competencias, generar habilidades, en el caso, por ejemplo, de los profesores es la capacidad para mantener esos niños o esos alumnos universitarios o de posgrado absortos en lo que estoy diciendo, de manera que están absorbiendo esa información. Entonces mi clase es más efectiva y después esas personas son más efectivas en la vida porque esos conocimientos entraron de forma más efectiva en las mentes de ellos. Claro. Y quién sabe a dónde más se puede ver ese tipo de beneficios. Claro, se permea en todo sentido. Estamos luchando por hacerlo constantemente. El gremio de artistas, que es pequeño en El Salvador, pero que está creciendo, que hay más gente interesada, que siempre vamos a estar haciendo. Los que hacemos arte no entendemos la vida si no estamos realizando nuestro arte. Es nuestra forma también de comunicarnos con el mundo. Entonces es una necesidad básica. O sea, como comer, así, porque se vuelve una necesidad hacerlo. Es más fuerte que yo. O sea, yo no entiendo la vida si no hago teatro. Yo necesito hacer teatro para expresarme, para comunicarme, para llegar a las personas. Entonces, nosotros, a pesar de la falta de apoyos, falta de una organización competente, con ideas claras, a falta de estrategias a nivel país y de plan de nación o de todo lo que querás, que no somos un tema importante en agenda, que somos relegados a que salga nada más la foto bonita, ¿verdad? En el evento tal, y que no hay programas de fondo. En fin, hay un montón de cosas que se pueden decir que históricamente han quedado en deuda, los diferentes gobiernos que han pasado y que a veces hacen intentos de mejorar cosas y se mejoran una, pero se descuidan un montón más, y así en todo el país. No solo estoy hablando del arte, pero digamos, hablando específicamente del arte, a pesar de todo este contexto que te estoy dando, a pesar de que el público mismo se abstiene de ir a ver las obras porque no entiende precisamente el por qué voy a ir, o ay no, mejor voy al cine, o que no es que está bien ir al cine, pero digo, mejor voy a ver el partido de fútbol, o está bien también. A vitrinear, que está bien, yo no digo que esté mal, pero digo, incluir dentro de tus actividades el consumo de arte. Más que eso es algo que no se hace todos los días. Claro, o sea, el consumo de arte, que tampoco está. Con todo eso, sumado todo esto, a pesar de todo eso, los artistas no vamos a dejar de ser arte. O sea, así sea, nos toque sufragar, que es también parte de la situación, sufragar los costos que implica muchas veces salir trasquilado, porque uno llega por lana y sale trasquilado de esto, y no, muchas veces, aún a pesar de eso, vamos a seguir haciendo arte, vamos a seguir llevando adelante el arte en este país a pesar de todo eso. Hay quien logra encontrar también apoyos a esto, la mayoría hacemos algo relacionado al arte, otros quizá no, hay alguno que otro que le tocará hacer algo diferente al arte y dedicarse a una carrera o a un trabajo aparte para poder soportar económicamente sus ingresos que le permitan subsistir mientras realiza también a la par y lleva una doble vida con el arte. Vamos a lo mismo, pero es que yo creo que el problema es que vemos en este caso el teatro como simplemente una obra como entretenimiento de alguna forma, pero es solamente actuar algo y no estamos viendo más. O sea, como a los lados, claro. Esto, cómo está permitido, porque entonces ahí le encuentra valor. Claro. O sea, el valor del arte en este caso no lo veo solamente ahí, porque si lo veo solamente ahí, entonces casi que quedamos en lo mismo. Esto es algo, lo hablábamos con Jaime Izaguirre en el primer podcast, casi que, bueno, yo se lo mencionaba a él, como que es algo que el gobierno tiene que subsidiar, o sea, porque es bueno, es cultura, ¿verdad? Pero tiene que existir alguna razón más allá de por qué esto se supone que es bueno, porque quiera ser que no, o sea, sí es cultura y sí es bueno, pero no nos podemos quedar a pensar de que todas las naciones en todo el mundo durante casi que toda la historia han tenido a bien hacer o fomentar este tipo de espacios, ese tipo de actividades, no es por gusto, claro. Por algo ha sido. Entonces, ese por algo ha sido es lo que se ha perdido, claro. en la conciencia de todos nosotros,
Y lo que se debe hacer, creo yo, para que esto pueda crecer es que se vea todo ese valor alrededor de todas estas cosas. Que hay algo más allá que simplemente un momento de entretenimiento, ¿verdad? Sí, y hay una válvula de oxígeno de la sociedad. Tal pasa también con la comedia. Yo estoy haciendo comedia, formé el primer grupo de stand-up comedy del país, traje el género al país. A partir de eso hemos hecho festivales, ya hay hasta otros grupos, se ha fomentado una cultura de stand-up comedy en el país, un género que no se tenía en el país, que antes estábamos muy acostumbrados al cuentachistes, que está bien, pero que es un género, digamos, al que es un poco más accesible llegar, hay que tener mucho talento y habilidad para poder contarlo y hacer reír a la gente a través de... No, eso no es fácil. No es nada fácil, y también tener una capacidad mental para recordar los chistes que son chistes comunes. Y uno tras otro en una secuencia. Claro, que estamos hablando del Janano, del Bolo, del Pepito, ¿verdad? De la escuelita, de un montón de temas comunes, de chistes que a veces hasta podemos avanzar el final, porque ya lo hemos oído varias veces. El stand-up comedy se diferencia de esto porque el stand-up es una escritura del propio autor, o sea, de la persona que lo va a representar en el escenario es quien lo escribió. Y lo escribe a partir de sus observaciones o de sus anécdotas o de sus vivencias. Entonces, estas dos ramas son las dos ramas grandes que abarcan el stand-up comedy. Y ese género también es transgresor, ese género también es una válvula de escape, es una válvula de oxígeno. ¿Quién tenía la habilidad de decirle al rey sus verdades? De frente, cara a cara, era el bufón, con la condición de hacerlo reír. Correcto. La comedia... Era el único que podía hacerlo sin correr tanto peligro que le cortaran la cabeza, ¿verdad? Porque si no lo hacía reír, las cosas que le había dicho eran tan fuertes que merecía morir. Es así la realidad de los comediantes, no solo aquí, sino a nivel mundial. Aquí corremos siempre en esa línea tan delgada de que debemos ser graciosos para poder ser críticos también, porque si es solo crítica, escribamos un blog, que de eso ya hay bastante, y pongamos en un post en Facebook o en cualquier plataforma, o hagamos una nota al periódico, en fin, pero porque está bien. Y si es solo queja o si solo es un señalamiento, es eso, no. Cuando incluye el componente cómico, es que se vuelve realmente una rutina de stand-up comedy y se vuelve todavía más transgresor, porque a través de la comedia y a través de la risa la gente se abre. Claro. Y al abrirse están más receptivos y más expuestos también. Entonces, yo he tenido en los shows, porque llevamos 6 años de esto ya, y de fomentar todo esto, he creado la cultura del stand-up. Aquí no había nada. Cuando yo comencé hubo quien me dijo, estás parado frente a un zacatal, ¿verdad? Un tarrascal, y querés abrirte camino con un corta uñas. No tenés ni siquiera un corvo medio. O sea, aquí no existe eso, nadie lo va a apreciar, no sé quién, no lo hagas, te estás metiendo en un montón de problemas. ¿Vieron cuántas cosas me dijeron? Yo les dije, bueno, voy a comenzar con el corta uñas. Tal vez en el camino me hago de un corvo, pero comencemos. Y así comenzamos a abrir camino. Hoy ya podemos decir que tenemos representación, que nuestros comediantes o los comediantes locales van bueno, prácticamente a toda la región, y que están saliendo, se están viendo, están haciendo comedia, gente que venía de informática, de medicina, de psicología, de abogacía, gente que no, y estas profesiones, esta gente que estaba haciendo otra cosa, ahora tienen una aproximación al arte, de este tipo de arte que es paralelo también al teatro, no es teatro, pero que es un tipo de arte diferente, que es comedia, que les permite expresarse y decir sus quejas o sus observaciones, porque puede ser que no todo sea quejas, que sea un divertimento, y que nos divirtamos con esas observaciones graciosas o esas anécdotas graciosas, pero que compartamos algo con el público. Es una cosa que permite y que abre barreras, y que es gente que ya formada, que no tenían conocimiento de escenario. A varios recuerdo haberlos agarrado hasta de los hombros al inicio y decirle, te vas a poner aquí, te vas a mover para allá. A otros, bueno, hay comediantes, hay una chica que me tocó hasta enseñarle un poco a hablar porque se tragaba la voz, no terminaba las frases, estaba llena de muletillas. O sea, hay gente que después de esta formación, porque hay que decir cómo empezó, Marvin Murillo de Costa Rica
se contacta conmigo, nos contactamos, le propongo venir al país no solamente a hacer un espectáculo de stand-up, sino a dejar la semilla, a tener un taller para poder formar el primer grupo. Acepta, se mete, es una locura total, él de Costa Rica, yo del Salvador, te llama alguien del Salvador, estás en otro país y te dice, venite, hagamos un proyecto. ¿A dónde? ¿Cómo? Pero es que también vamos al tema de la gente con una mente creativa, son mucho más abiertos a esas experiencias. Claro. Y son gente, démosle. Vino, se formó el grupo, a partir de eso comenzamos a presentarnos, te digo, después formamos una representación nacional para poder formar un festival centroamericano. También creé el Festival Centroamericano, que es el primero de la región, que estaba enfocado en Centroamérica. Hay otro festival en Costa Rica que es mucho más grande, que es el papá de los festivales de la región, digo yo, que es maravilloso, que reúne más de 40 comediantes y en fin, que reúne comediantes de toda Latinoamérica y a veces también de Australia y de otros países donde han encontrado comediantes que hablan español. Bien, pero estaba enfocado en fomentar la región, porque yo soy muy unionista en cuanto a la región centroamericana, siempre tengo un pensamiento morazánico, digo yo, y logré eso. El primer festival lo que buscaba era unir países, que nos conociéramos, y tal cual lo escribí en la primera sinopsis del festival. Lo que persigue este festival es crear puentes entre países para que después los comediantes los usen. Es lo que pasó. Este festival ya inspiró también un festival un poco más pequeño en Honduras, un festival bastante más representativo en Guatemala, que acaba de pasar. También a mí me buscaron de Canadá para pedirme datos de cómo yo había formado el festival. Hoy hay un festival en Canadá de gente latina, que es el primer festival de comedia latina en Canadá. Hay toda una explosión a partir de una iniciativa que gente que se suma a este proyecto cree en el proyecto, gracias al talento de los comediantes que se metieron, porque tienen un talentazo increíble, gracias a la visión y a la producción de mi productora Grupo Caverna también, y todo el apoyo que hacen, y gracias a no soltar el dedo del renglón, porque yo no he soltado el dedo del renglón. O sea, me entrevistaron y dije en ese momento, cuando ni siquiera habíamos empezado el taller, estábamos promocionando el taller, y dije para un periódico digital, quiero formar un grupo local y quiero hacer un festival que se repita año con año. No había hecho nada, no tenía nada todavía, pero lo dije. Hoy cuando vuelvo a ver para atrás y veo eso que escribí, digo, sirve muchísimo, y eso es un consejo también para la gente, sirve muchísimo trazarse esos objetivos claros, que el objetivo es el macro, y después comenzar a llenarlo de metas, de metas, y decir, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo primero que necesito para llegar a esto, que es el festival? Y toda la cuestión, tener un grupo local. Para tener un grupo local, ¿cuál es el paso previo? Tener a alguien que los forme. Yo no tengo la capacidad, yo necesito ser formado también. Entonces, traemos a alguien que los forme. Comencemos por eso, comencemos por la A, para llegar a la B, a la C y llegar hasta la Z. Ahí donde te das cuenta, fíjate que eso que tú estás hablando, veo dos cosas. Primero, la primera es que tú me estabas hablando previamente de que siempre va a haber arte porque la gente como tú siempre va a estar haciendo algo. Eso es una fuerza interna de la creatividad humana que no se puede parar, por lo que me estás diciendo tú. Entonces, casi que es como que es algo que le pones una chispita y agarra fuego. O sea, o por lo menos se quedan las brasas, pero no se va a apagar. Eso en parte también es como que la fuerza que tiene el arte, ¿verdad? O la personalidad creativa del ser humano, en general. Y la otra, que es lo que tú me estás diciendo, es cómo lograr tus metas, que eso puede perfectamente ser aplicado no solamente a lo que tú estabas haciendo, sino que a cualquier meta. Fíjate que a mí me gusta salir a pescar. Bueno, tú hablas de la pesca en el cavernícola y siempre se ríen de mí. Cuando voy con mis amigos, cuando mencionas esa parte, todos mis amigos me vuelven a ver a mí. Pero fíjate que, por ejemplo, en ese caso, yo por años quería aprender a pescar. Bueno, desde chiquito, porque todos los que nos gusta la pesca tenemos historias, casi todos, pues, pero quizás en su mayoría, tenemos alguna historia de que tal vez de chiquito el papá te llevó, tenía 4 o 5 años, te llevó a algún lugar con un hilo de nylon amarrado a un palo, un anzuelito y un chacalín y al agua y sacaste algún animalito, y desde entonces nunca tu vida cambió porque te quedó esa
esa espinita para toda la vida. Y a mí me pasó algo similar. Yo realmente de pequeño logré pescar creo que como 3 o 4 pescaditos en toda mi existencia, hasta que ya como a los 30 se me volvió a despertar, encender el chip o el piloto de la pesca, y dije, quiero retomar esto otra vez, y empiezo a averiguar, a investigar y todo eso. Casualidad de la vida que en ese momento había comenzado una tienda que se llama El Pescador, y el que lo fundó tuvo la visión de decir, me voy a ir casualmente de Costa Rica, voy a traer a alguien de Costa Rica que venga a dar taller de pesca aquí a El Salvador. Claro, tenía una iniciativa comercial todo esto, porque lo que él buscaba es que crear una comunidad de pescadores. Claro, una cultura de pesca. Que al final compraran señuelos, cañas, todo eso. Esa es la visión correcta. Pero al final, o sea, cuando hicieron eso en Facebook, dije, voy a ir, y me fui yo solo, y era como que, o sea, no conocía a nadie, o sea, ni siquiera conocía el lugar. Pero sentiste un llamado. Claro, porque ese llamado es el que siempre buscamos en las personas. Correcto, entonces llego ahí, y desde entonces ahí conocí gente con la que después yo salí a pescar, aprendimos diferentes técnicas de pesca, aprendimos un montón de términos que antes no conocíamos, etc. Claro. Pero fue a través de lo que, justamente, la línea de pensamiento que tú estabas hablando prácticamente, quizás fue la misma que él siguió estamos hablando de algo comercial, no teatro, pero o sea, lo que estoy hablando es que esa forma de pensar se puede aplicar también a otras metas en la vida, no necesariamente, pueden ser comerciales, pueden ser personales, pueden ser como lo que tú estás haciendo. Totalmente. Recién estuve dando un monólogo de motivación para jóvenes, con 500 jóvenes, un poquito más de 500 jóvenes en un evento, y hablábamos de eso, de cómo luchar. Y una de las cosas que más me llamó la atención es el miedo que a veces está en la juventud también al fracaso. Hay un miedo al fracaso porque ven a otros triunfar y ven a otros llegar primero. Uh-huh. Entonces, ese miedo de ver a otro llegar primero y ser exitoso genera un montón de ansiedad, y esa ansiedad te detiene, te frena, y entonces preferís quedarte de brazos cruzados y decir, qué bien, él lo pudo lograr porque a lo mejor tiene algo especial que yo no. Sí. Y me quedo aquí de brazos cruzados y ya. Entonces yo les estaba diciendo, es que no importa que llegues primero, la cosa es que de verdad llegues, y cómo vas a llegar, y qué estás haciendo para llegar, y que realmente llegar es importantísimo, pero también es más importante para mí disfrutar el camino y aprender todo lo que te enseña el camino para llegar, porque yo siempre pienso de que cuando estás en una meta y llegas y ves el rótulo en el piso que dice final, ¿verdad? Y lo pateas. Posterior a esa línea de final te encontrás que adelante dice inicio, porque debe iniciar la siguiente fase, porque esa es la dinámica. Y así es que me lo he planteado yo, así es que hemos ido consiguiendo diferentes cosas. Hoy estamos en radio, hoy estamos en televisión, porque vaya, ok, ya formé el festival. Festival, ahora hay que darle continuidad. Llevamos 6 años del festival. ¿Y a dónde más va? Yo planteé el proyecto de Comedia Es para consolidar una base. No comenzar a construir el edificio, para consolidar una base, un proyecto a 5 años. 5 años para consolidar la base. Te lo planteaste así desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué 5 años? Porque para mí en 5 años podía lograr, no en 3, sentía que todavía era muy poco, de cero tener una base, no solamente de comediantes, sino de público que buscara y consumiera este tipo de comedia. Uh-huh. Porque no teníamos ningún tipo de historia de esto. Nada, cero historia. Entonces es diferente con el teatro, que tiene años y años y quizás siglos ya de estar funcionando en el país. Acá nada, no había nada. Entonces en este género había que comenzar a formar una base. Entonces, por eso considero que el teatro es como mi hijo, ¿verdad? Verlo crecer. Entonces justo ahora, a partir de los 5 años, es que comienza a construirse y a ponerse pilares de ciertas otras cosas que van a ir pasando. En su momento dije también, y me adelanté a predecir un poco la curva ascendente en la que va el stand-up en el país, y que va a llegar a un punto de pico alto, y después, como ha pasado y como pasa, y que no vamos a hacer la excepción, va a tener un declive. Después va a llegar a una meseta y después va a volver a subir. Eso va a ser así porque así es.
Y no hemos llegado todavía a ese punto. Entonces nos falta. Entonces, ¿Y a dónde son esos eventos? Bueno, los eventos se dan en bares, en teatros, en hoteles. Estamos en todo. Esa es la facilidad que también tiene el stand-up. El stand-up comedy es una persona con un micrófono frente a un público, exponiendo sus ideas, exponiendo su material que previamente ha escrito, que previamente ha pensado, que para pensarlo hay un taller que se recibe. Ese taller te da las herramientas para transformar algo que dentro de un concepto de amistad puede funcionar, pero que tal vez para público general no. Porque a lo mejor algún comentario que vos hagas con tus amigos sea muy gracioso. Pero tienen todo el contexto ellos, de por qué lo decís, de quién sos, te conocen, pero cuando te paras frente a un público la gente no te conoce y deben poder tener esta claridad de reírse contigo. Entonces, para eso hay técnicas, hay herramientas que te sirven para formular eso. Y así es que damos talleres constantemente, año con año, para seguir formando comediantes. Y ya hay comediantes que se han formado después de esos talleres, o sea, estamos de verdad creciendo. Sin embargo, todavía estamos pequeños. Entonces, más de alguno habrá perdido la cabeza ya, porque ya he visto que algún comediante ha perdido la cabeza y piensa que ya llegó y que ya es. Y no. Bajémosle bastantes rayitas a eso y veamos la realidad del contexto en que tenemos. Llegamos a un mundo, a un género del stand-up que en el mundo tiene toda una tradición. Estados Unidos, no digamos. Sí. En Estados Unidos ya tuvo su declive y ahorita está otra vez en auge. Y irónicamente creo que en Estados Unidos lo que le ha dado mucho auge al stand-up últimamente ha sido la situación cultural, política del país. Cultural, política, plataformas, comediantes de antaño han resurgido, comediantes nuevos hay que tienen un poder impresionante. En Latinoamérica, comediantes que ya tienen más de 10 años de estar haciendo esto, más de 10 años. Hasta ahora están teniendo un éxito global, ¿verdad? O sea, de México tenemos a Franco Escamilla, de Colombia hay varios ejemplos que citar, y por ahí van dándose a conocer, sobresaliendo. Yo creo que estamos todavía en construcción, pero vamos muy bien. La gente nos lo dice, recién tuvimos un evento que estuvo totalmente lleno y la gente llegó bastante gente nueva a vernos y nos decía, no tienen nada que envidiarle, yo consumo esto en plataformas y yo hoy que lo vine a ver en vivo me encantó, o sea, ustedes están muy bien. Y claro, eso no nos debe poner a decir, ya llegamos, no, hay que seguir trabajando constantemente, es la de no terminar. Es el trabajo del comediante, escribir, por eso es que a veces yo me vuelvo un capataz detrás de ellos, así como el látigo, escriban. Que es una obligación del comediante, es así, es todo el tiempo estar con los sentidos abiertos. Vamos a estar alerta. O sea, te está dando... Esa persona que está haciendo todo eso está muy consciente de lo que está pasando. ¿Por qué está pasando? Porque por lo menos lo que yo entendí es el arte del stand-up o el comediante stand-up. Los mejores son aquellos que pueden darle aquellas teclas de cosas que normalmente no hablarías, pero te las dicen de tal forma en que a él se le permite decírtelo porque te da risa de esa forma. Claro. Pero prácticamente pueden decir cualquier cosa. Casi. O sea, la risa les da la libertad para expresar cualquier cosa si lo hacen bien. Si logran hacer que le dicen el punchline bien hecho. Bien hecho, así es. Entonces, si ves todo este panorama del que hemos hablado, estamos hablando de las artes en general, del teatro, de la comedia, nos lleva a un punto de partida, la expresión. La expresión, el arte es eso, es expresión. Entonces, el ser humano necesita esto y las formas que tiene para expresarse muchas veces son limitadas. Entonces, por eso es necesario el arte. Yo creo que me considero alguien que ha tenido la fortuna de poder expresarse y de buscar los caminos para hacerlo, y agradezco muchísimo a las herramientas que me da el arte en todas sus ramas para poder hacerlo. Yo he podido ver también la diferencia de alguien que ha vivido su vida de una forma un poco más cuadrada y se abstienen, creen que de forma voluntaria ellos del arte. Y digo creen porque realmente es que han sido formados así. Correcto. No es que tengan una apatía natural al arte, no, es que realmente nunca se les enseñó. He visto también personas de estas que se exponen al arte
y comienzan a tener un brillo. De su vida gris comienza a ver un poco de luz y ves la cara diferente de las personas. Ves la cara, ves cómo cambian. Ves cómo esta exposición genera cosas. Algo pasa. No se van limpios, se van tocados. Y ese contacto los afecta. Para bien, o sea, en forma positiva. Creo que por eso es necesario ese contacto. Por eso es necesario en cualquiera de las ramas. Porque yo no solo les digo, vayan a ver teatro, no, vayan a ver de verdad cualquiera de las ramas del arte, expónganse. Dense el chance, porque se les va a abrir un mundo de oportunidades. Para mí eso es. Sí, en realidad cuando uno va a algo como una obra, uno entra y literalmente en ese momento uno está en otro mundo. Uno está completamente enfocado en ese escenario, en lo que está pasando, y la mente está como tratando de entender todo lo que está sucediendo en el escenario, y el mundo afuera desaparece en ese momento, ¿verdad? O sea, sí es como un momento en el que uno se olvida de todo. De conexión diferente. Sí, por eso al principio de la obra siempre hablamos con el público y le decimos, ponga su celular en silencio, no en vibrador, porque si vibra le da una ansiedad, le tiembla el cuerpo, suda en helado por ver quién es, ¿verdad? Sí, entonces, desconéctese un momento, una hora, desconéctese del celular y conéctese a lo que el teatro propone, a lo que ese espectáculo está proponiendo. Conéctese un momento y va a ver. Y de verdad sueña, porque en el teatro uno llega a soñar con los que están haciendo el sueño posible, porque en el cine está todo hecho. En el cine, si necesitas una taza, la taza está. Sí. En el teatro muchas veces y aunque no exista, porque los efectos especiales te la pueden poner ahí, pero la ves. Ajá. En el teatro te invitamos a ver lo que nosotros te contamos que está pasando. No siempre los decorados son maravillosos y grandes y específicos y realistas. Hay teatro realista también, pero no siempre son así. Muchas veces son abstractos, son figurativos. O sea, pero lo ven. Hay un espectáculo que hago que se llama Carburo Clown, que es técnica de mimo y clown, que muchas cosas son hechas con mímica. Hay una pelota, por ejemplo. Y hay gente que al final de la obra, por ejemplo, nos dice, mire, qué genial lo que hizo con la pelota. Y le decimos, ¿cuál pelota? Yo le preguntaba, ¿cuál pelota? No, la pelota con la que está jugando usted. Pues yo, no había pelota. No, sí, ahí estaba. Está soñando contigo, la gente. Porque no, o sea, te juro que no hay pelota. O sea, es una pelota imaginaria con la que jugamos. Pero la gente la ve. Y esa magia, ese sueño compartido en ese momento, no tiene igual. Te explota la mente. El espectador llega a completar el espectáculo. Si no hay uno que ve, el que hace no está haciendo nada. O sea, tiene que haber, para que el hecho teatral exista, uno que ve y uno que hace. Y ese encuentro, existe el hecho teatral. Por eso el teatro es efímero. A diferencia de la música, haces una canción y vos buscas esa canción 20 años después, va a estar. Y hoy en las plataformas, o sea, mucho mejor, ¿no? Porque está ahí con la fidelidad con la que se grabó. Va a depender de la fidelidad con la que la reproducís, que la escuchas igual. Eso es otra cosa. Pero va a estar con la fidelidad que se grabó. El teatro existe mientras está pasando uno frente al otro. El día de mañana es la misma obra, son los mismos actores, es el mismo texto, es el mismo lugar, las mismas luces. Es otro público, es otra obra. Es otra experiencia. A mí algo que me llama la atención de este tema del teatro es que si tú ves las películas de medievales, por ejemplo, siempre vas a ver en algún momento alguna escena en la que hay un pequeño teatro en el que están actuando lo que pasa en el castillo y la gente está viendo eso, están riendo. Y entonces, digo, o sea, para que forme, como que tiene que ser, me pongo a pensar en esta gente que hace esas películas o estas series, como Game of Thrones, por ejemplo, creo que salió varias veces, pero dicen, bueno, tenemos que poner esta escena. ¿Por qué tienen que poner esa escena? Como que, ¿por qué elegir esa escena tan recurrentemente en ese tipo de películas? Probablemente, porque además de que enriquece quizás la experiencia de la película, también pueda que sea un componente que
en el pasado era importante, ¿verdad? O sea, actuaban eso la gente de alguna manera y bueno, quizás sí, ¿verdad? Porque no sé en qué época era este famoso Shakespeare, pero para cuando Shakespeare ya estaba haciendo eso, no fue el primero en hacerlo, ya venían de hacerlo por mucho tiempo. Sí, hay una tradición de teatro desde, bueno, se han encontrado representaciones y se cree que desde las cavernas ya había representaciones artísticas del mundo. O sea, no más bien se cree, se ha comprobado de hecho. Bueno, ya habían representaciones de pinturas rupestres, ¿verdad? Que así se llama, así un poco, por favor, de pinturas rupestres, que ya las personas en aquella época primitiva comenzaban a pintar en paredes y a representar cosas, animales, formas, cosas, sus propias manos, a dejar sus huellas en cosas. Ya de ahí hay una representación artística, pero estoy hablando también que hay pruebas también de que se representaban situaciones para contar historias a los demás. Era la única forma de transmitir información. El cuentacuentos, claro, el cuentacuentos, claro, la tradición oral. La tradición oral. De cómo se ha venido transmitiendo las historias a través de los tiempos. Y claro, eso es el arte. El arte lo que hace es que te transmite a la siguiente generación lo que pasó en esta. Y así. Y va marcándose. Y se ve marcado. El cavernícola es un reflejo de una generación. Que es posible que hoy esté cambiando mucho. Que digo que es posible, es una realidad que hoy está cambiando mucho, pero esa es una fotografía de ese momento. Es una fotografía tal cual de ese momento, con la que te puedes identificar el que lo vivió, y con el que no lo vivió puede por lo menos señalarlo y decir, ok. Es bastante acertado, porque nosotros en algún momento nos pidieron hacer una charla motivacional, y estuvimos hablando de cómo la podíamos armar y todo, y me dice, ¿y por qué no le hacemos del viaje del héroe? Y bueno, yo no estaba muy familiarizado con el viaje del héroe en ese momento, pero ¿para qué nos metimos en eso? Porque para poder hacer eso, terminé viendo, para comenzar, en YouTube hay tanta información ahora que vi miles y miles de horas sobre el tema para entenderlo, todavía lo sigo entendiendo. Leí un libro y después otro libro para entender cómo era eso, pero lo que te quiero decir en relación a lo que tú me estás diciendo es que esto viene de tiempos muy antiguos, ¿verdad? Ese tema del viaje del héroe, se habla mucho de cómo eran antes las tribus y cómo se formaban las tribus, cuál era el rol del hombre, de la mujer, por qué la mujer era así, por qué el hombre era así, y todo eso. Por eso cuando ya fui, esta segunda vez que fui a la obra del cavernícola, decía, pucha, hoy tiene más sentido para mí ahora lo que él está diciendo, porque ahora entiendo mucho más de cómo funcionaban las sociedades antes, ¿verdad? Claro. Las sociedades no, bueno, sí eran sociedades, pero eran tribus, aldeas, pequeños grupos de personas. Sí, yo también con respecto a esto creo en no editar ese tipo de situaciones, o sea, de no editar al punto de editar una obra como El Principito, por ejemplo. Que hoy se está creyendo que El Principito es una fotografía de su época, en la época en que fue escrito, en la época del romanticismo con el que se habla, de todas las situaciones que expone. Entonces, uno debe entender eso, que hoy pueda pensarse diferente, que hoy también pudiese haber un personaje principal femenino que pudiera ser la principita, por decirte algo. Está bien, pero no hay que desechar el texto anterior, sino más bien hay que crear un texto nuevo a partir de nuevas experiencias. Sin tratar de reemplazar el anterior. Sin tratar de reemplazar, sino crear nuevas cosas, porque ahí viene la creatividad. Y yo creo válido totalmente esto. Válido totalmente el hecho de crear nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación, un nuevo mensaje hacia los niños también, de inclusión, de apertura, de abrir la mente, de no creer que los estereotipos son tan marcados que deben ser así. Todo eso está genial, pero no hay que enterrar o destruir el pasado. Uno tiene que entender. Para comenzar no se puede. Pero hay intentos. Entonces, debe entenderse para ver de dónde se viene, para poder transformarlo, porque así es la vida. Vos recibís energía, la recibís y después la entendés y la transformás. Y eso te pasa con todo. Tú ahora que estás recibiendo lo que yo te digo, recibís, entendés y después transformás. Quizás esa transformación que ahora está pasando en vos viene en forma de otra pregunta o de otra duda en este contexto de entrevista. Igual yo, al escucharte, yo recibo
veo, pienso, veo cómo te expresas, cómo hablas y todo, y transformo también. Eso es, pero debemos recibir. Hoy en día está muy devaluado y se ve de menos el hecho de poder escuchar. Hoy todo el mundo quiere hablar y decir lo que piensa. Hoy la gente quieren incluso hablar antes de pensar. Quieren hablar antes de pensar y como tienen la posibilidad de hacerlo, entonces hoy a través de las redes sociales alguien lee algo y sí, esa basura, no sé qué, Date un tiempo de escuchar, de recibir, de analizar un poco, de verte a vos y ver por qué te molesta. Quizá algo de lo que estás leyendo te molesta tanto porque no estoy hablando de casos específicos en los que todos repudiamos. Eso es otra cosa. Estoy hablando de que hay cosas que la gente dice es una basura sin haberse dado la oportunidad de experimentar la situación y de entenderla. Y quizá le molesta por ignorancia. Quizá le molesta te estoy hablando siempre del arte. Quizá le molesta por ignorancia. Quizá le molesta porque tiene algo específicamente que le pasó en su vida que le hizo aborrecer eso y no ha vuelto a querer tener contacto con ello. Y no está consciente de eso. No está consciente de eso. Y queremos solo... disparar. Y creo que es importante el recibir. Eso que tú estás diciendo es... creo que tiene muchísima importancia en todo. Y el impacto de eso es no solamente a nivel de arte, teatro, lo que estamos hablando. Eso es a nivel, un impacto positivo a nivel de sociedades enteras. Claro. Porque, digamos, lo que tú estás diciendo, cuando tú solamente hablas, no analizar lo que vas a decir, y especialmente cuando estás en una red social que es casi anónima. O sea, yo no confío mucho en las cuentas de redes sociales que no tienen nombre y apellido y una foto de la persona que me está hablando, porque al menos eso me dice quién es esa persona, asumiendo que no es una cuenta falsa, ¿verdad? Sí, y valorarse el comentario de quién viene, que siempre aconsejo eso yo. Cuando a veces te dicen algo, valora de quién viene para ver qué peso tiene. Correcto. Pero si es una cuenta que tiene un nombre X de cualquier cosa y una foto de otra cosa y ves lo que pone, me está diciendo también, por un lado me está diciendo de que esta persona no quiere dar la cara. No quiere dar la cara. Y está pensando, ¿qué está pensando para decir eso o no está pensando para decirlo? Claro. Está sintiendo más que todo. Y cabal, o sea, lo expresa de una forma visceral. Informe palabras que se transmiten en una red social que todo el mundo va a leer. Y lo difícil de esto es que los seres humanos somos, esto lo hablo justamente en esta charla motivacional del viaje del héroe, porque una de las cosas que entendí ahí fue, nosotros los seres humanos no somos seres aislados. No podemos pensar que nosotros, muchas veces escuchamos a la gente decir, chis, así soy yo, chis, vea, déjame. Parte de ser feliz en la vida es tener la libertad de ser uno mismo, ¿verdad? Pero también parte de ser responsable en la vida es pensar cómo mis acciones están influyendo en los demás, porque no somos seres aislados. Y lo difícil de esto es que por mucho que lo intentes, no te vas a perder. A alguien vas a influenciar de alguna manera, para bien o para mal, y casi que no es una opción tuya influenciar a los demás. Lo estás haciendo simplemente porque existís. Entonces, sí, por solo el hecho de existir, claro. Entonces eso te pone encima también una responsabilidad. Entonces, ¿qué influencia vas a transmitir? Y por eso es que el tema, bueno, aquí nos metemos en otros temas, pero entras a temas de valores, porque los valores lo que te dicen es como una guía de influencia, una guía cómo influenciar a los demás. Sí. Justo estaba hablando de eso, de valores, porque es muy importante eso. Hoy en día todo queremos resolverlo a través de las redes sociales, y esa distancia te genera cierto atrevimiento, ¿verdad? Entre comillas, cierto atrevimiento y cierto valor que te da de poder expresar cosas de una forma más hiriente, que no harías de frente. Correcto. Y también de poder perjudicar, calumniar a personas que no lo harías de frente. A mí me pasó, de pequeño a mí alguien me llegó a decir, mira, fíjate que fulana dice esto de vos.
Yo, podrías decirlo frente a ella. Si yo la traigo a ella, tú podrías repetirlo frente a ella. No, es que no. ¿Por qué no? No, porque me voy a meter en problemas, pero sin embargo me quería meter en problemas a mí. Entonces yo estaba muy pequeño cuando llegué a racionar eso, o sea, a racionalizar eso y decir, no quiere decirlo, por algo será. Después me pasó otro caso y le digo, mira... Pero es difícil racionalizar eso. ¿Cuántos años calculas? Estaba pequeño, pero es que alguien me lo enseñó y me dijo... Sí, porque yo me vine a dar cuenta, a entender, todo esto que estoy diciendo no es que yo siempre he sido así. Es que te voy a decir, tenía 11 años, justo en esa etapa tenía 11 años cuando hice eso. Y alguien me lo enseñó y me lo enseñó con un ejemplo muy claro, una persona mayor, me lo enseñó con un ejemplo muy claro y me marcó de tal forma que dije, eso quiero hacer, porque por mi forma de ser extrovertida siempre he tenido anticuerpos, ¿verdad? Personas que no les caigo bien por ser, por existir. Entonces, me pasaba mucho eso. Otra vez me pasó lo mismo y la persona me dijo, sí, yo podría repetirlo frente a esta persona porque no me gusta lo que te está haciendo a tus espaldas. Perfecto, llamé a la otra persona. Le dije, niños, tenemos 11 años. ¿Qué digo? Personas, infantes, que son personas, pero somos unos infantes, pues, sí. O sea, no teníamos en ese momento la capacidad de pensar realmente en que estábamos haciendo mal con eso. Sin embargo, yo llamé a esta chica, y eran dos chicas, llamé a la otra chica y le digo, mira, fíjate que ella dice esto y tal. No, yo no he dicho eso. Y la otra le dijo, sí, a mí me lo dijiste, yo estaba frente a vos, dijiste esto. Y la otra se quedó heladísima. Dijo, no, discúlpame, sí lo dije, yo estaba bromeando, no sé qué, no sé cuándo. Mira, lo que pasa es que la gente no va a entender que está bromeando, va a pensar que es verdad. Y después, ¿a quién fregases a mí? No sé qué. Se deshizo de eso. Y las 3 personas involucradas en el asunto, momentáneamente no nos hablamos. Pero después, misteriosamente, con años entendí por qué, misteriosamente terminamos desarrollando una amistad. No es una amistad que duró toda la vida, pero digo en ese momento. Y siendo mucho más transparentes el uno con el otro. ¿Por qué? Algo que pudo haber terminado muy mal porque llegamos a la raíz del problema. Hoy la gente no quiere llegar a la raíz del problema. Hoy te difaman en redes sociales y contestas por redes sociales y la gente que está viendo esta pelea entre estas 2 personas está así. Sí, divirtiéndose. Y sos un espectáculo público de mala calidad y para divertimento de los demás, para burla de los demás. Entonces yo siento que si vos vas a la persona, mira, ¿por qué escribiste esto de mí? ¿Qué te molesta? ¿Qué te sucede? Ya si no puedes hablar, pues tendrás que expresarte públicamente y hacer un comunicado y decir lo que están diciendo de mí. Si quiere alguien conocer la verdad, también puede consultarme a mí. Sí. Pero hoy no, y hoy fácilmente también estamos del lado de la persona que expresa su punto de vista sin conocer el otro punto de vista. Fácilmente. Porque es mi amigo, porque lo conozco, no sé qué, pero no conocía a la otra persona, en qué contexto se dio. Porque digamos que yo lo voy a decir, yo no soy ningún angelito. O sea, yo no me vengo a pintar aquí también como un santo. No, yo he tenido mis cosas y he tenido mis errores. Y he sabido reconocerlos en su momento, he cambiado muchas cosas. Entonces, si alguien te llega a decir algo de mí, créele la mitad, pero dame la otra mitad de beneficio de duda y pregúntame, abordame, mira, están diciendo esto de vos, que de cierto hay, porque yo te conozco, pero también quiero a la otra persona. En vez de venir y decir, sí, es cierto, ese fulano, a saber cómo ha de ser, y a saber cómo ha de ser, exacto, no sabes. ¿Por qué venís y créele la mitad? Porque yo no soy monedita de oro para que le todo bien a todo el mundo. Pero por lo menos dame ese beneficio de la duda de la mitad. Y que el beneficio de la duda que todos merecemos. Que todo el mundo merece. ¿Qué pasa con esa otra mitad? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué voy a despotricar y destruir a una persona? Porque hoy queremos destruir a las personas. Esa es otra cosa. Hoy no querés destituir. Hoy querés destruir y como matar a la gente. Claro. Anularlos. Todo el mundo quiere matar a quien no está haciendo bien las cosas en vez de darle una oportunidad de restituirse. Matemos. Fíjate que leí un libro que se llama 12 reglas para la vida, un antídoto al caos. Mira cómo terminamos hablando de arte y hasta dónde llegamos, ¿no? Es que esta es la intención justamente de estas conversaciones y por eso es que pero tiene que ver. Voy a ponerle pausa a lo que te iba a decir para comentarte sobre eso que me acabas de preguntar, porque yo me di cuenta en algún momento que tenía conversaciones con personas
por un tema y terminabas metiendo, o sea, un tema te lleva a otro y empezás a llegar a temas más profundos, partiendo de cosas aparentemente efímeras o tal vez casuales o simplemente... Un tema detonante te llevaba, o sea, había un detonador y eso conducía a cosas de verdad un poco más profundas. Profundas, importantes, son motivaciones que nos llevan a todos a hacer cosas en la vida, razones por las cuales tú, literal, tú puedes formar toda una vida, una vida profesional, una vida personal, puedes convertirte en todo un ícono de una parte de la existencia de la sociedad, pero en el fondo hay motivaciones que vienen arraigadas en otras cosas, que pueden ser valores, pueden ser cosas, incluso dolores, miedos, temor de la persona, etc. Entonces, en esas conversaciones nace esto porque digo, qué interesante fuera poder transmitir estas cosas pero más muy allá. Bueno, muy bueno, o sea, a mí me ha permitido también platicar un poco de todo y a veces en unas entrevistas un poco más concretas, uno no se va a estas otras cosas que también son muy interesantes, o sea, porque componen la vida de la persona que estás hablando. Pero también ayuda a que gente como tú no sean tan fraccionados en la imagen que tienen otros de ti, porque, bueno, por ejemplo, yo hasta el día de hoy te conozco a ti como el cavernícola, pero ya te conozco como persona. Ya nos conocemos un poco ¿verdad? Más. Ya no sos una fracción de un ser humano, que es solo lo que vi en el teatro y lo poco que he visto en redes sociales. Ahora sos ya más un ser humano. Y esperaría que los demás también te vean ahora más como un ser humano. ¿Verdad? Más como alguien que tiene una historia. O sea, ayuda a completar toda esa parte correcto. Que he tenido fracasos impresionantes y que me he repuesto y que sigo dándole. Porque ahora contarte un montón de cosas de éxito, ¿verdad? Que he triunfado en esto. Pero cuando te digo, me costó y estaba con el corta uñas frente al Zacatal, he pasado cosas muy duras para poder salir adelante. Y eso es importante. Eso es importante que se hable también, porque especialmente nosotros en Latinoamérica necesitamos ver a las personas que están haciendo cosas que son, llamémosle éxito, o lo que otros pueden ver como éxito. Es importante que se vea que no solo se vea el éxito, porque si solo se ve el éxito, pasa lo que tú estabas diciendo, pues mucha gente dice, no, pero es que tal vez, lo que pasa es que Fernando, quizás el gobierno le ayudó. O sea, a saber, empezar a inventar un montón de cosas. Y pasa exactamente, por ejemplo, en este comentario que te hice. Yo no vengo a hablar desde un estrato en el que yo tengo una dicción perfecta y nunca me equivoco. Yo vengo a hablar desde una posición en la que estoy frente a vos, somos iguales. Lo único que yo he aprendido a revisarme todo el tiempo y estar revisando autoconciencia. Y cuando cometo esos errores, porque los sigo cometiendo, ¿verdad? No es que, claro, ahora soy un máster y todas las pelotas que me llegan las hago goles. No, fallo y muchísimo y lo que tengo que hacer es revisar cómo estoy diciendo las cosas para mejorar mi dicción, para hablar correctamente a ti. Eso nada más es lo único que vengo a decir y lo que yo pretendo también con la gente es enseñarle cómo hacerlo. No pretendo venirme a mostrar como el maestro iluminado que baja desde el cielo al que hay que adorar y decir, oh, tú todo lo haces perfecto, porque esa es una visión equivocada de la gente que quiere ponerse por encima de los demás y aprovecharse de su autoridad en un tema para su ego, su ego y decir yo soy el máster. Y yo no comparto esas cosas y a mí el ego me aburre un poco de las personas así. Claro que todos tenemos ego, en el arte el ego es un componente intrínseco, ¿verdad? Definitivamente hay luchas de egos, hay un montón de cosas. El ego es un tema muy importante dentro del arte. Sin embargo, cuando esto se lleva a un nivel exacerbado, sí, igual que en todo. Como en todo, hay un desastre. Voy a retomar lo que te estaba diciendo. Cosemos otra vez ahí. Estamos tejiendo para ustedes. Justamente, estamos hilvanando ideas realmente. Estamos encontrando cuáles son esos vínculos entre diferentes cosas. Un montón de conexiones bonitas. En este libro que se llama 12 reglas para la vida, hay un capítulo que se llama, no me acuerdo exactamente textualmente cómo se llama, pero es algo como que arregla tu casa en orden, o pon tu casa en orden perfecto antes de criticar al mundo. Y de lo que trata ese capítulo es de que no puedes criticar, llamémosle, puede ser lo que normalmente criticamos al gobierno o a la empresa donde trabajas, incluso a tus papás, a tu familia o al vecino,
si tú no has sido todavía capaz de que tu casa esté en orden perfecto, y cuando tú te pones a tratar de poner tu casa en ese orden, o sea, dejarla súper ordenada y que se mantenga en ese orden a lo largo del tiempo, te das cuenta de que no es tan fácil. No, y también te das cuenta, además, te das cuenta que el tiempo que te ocupa esto no te da tiempo de estarte fijando en los demás y de estar criticando a los demás. También. Te ocupa un tiempo considerable el poner en orden tu vida y el hacer tus propios proyectos. A mí me pasa. Hay gente despotricando contra mí, o sea, despotricando, ¿ya ves? Todo el tiempo me tengo que estar revisando. Hay gente que pierde su tiempo en eso. Porque digo, a mí no me da tiempo. Estoy en tantos proyectos, estoy desarrollando cosas que de verdad no me da tiempo de venir y tratar y buscar hacer daño a otros proyectos que están circundando. No. ¿Estás ocupado en algo productivo? Sí, y mi energía creativa, mi energía de vida, física, mental, emocional, está concentrada en el desarrollo de estas cosas. Si yo me permito tener una fuga, va a ser como una pequeña fuga en un colchón de aire, que no me va a tener, después ese colchón no va a soportar nada. Y cuando me quiera apoyar en él, pues voy a terminar en el suelo. Entonces, esa fuga yo no la puedo permitir. Entonces yo trato de cerrar esas fugas y no desperdiciar energía en eso, porque estoy ocupado arreglando mi casa. Es exactamente, este principio es para mí, debe ser una regla de oro para la gente. Ocúpese realmente en lo suyo. Imagínate si toda esa energía que ocupas en otras personas, la ocupas en cosas que te interesen, que te gusten, que te apasionen. Olvidate. Eso es súper importante, porque el tema de la energía es importante, porque como seres humanos tenemos dos cosas que nos limitan principalmente, que son inevitables. Una es el tiempo. Tenemos una cantidad de horas en el día que es igual para todos. Y el tema de la energía. Entonces, en qué ocupas tu energía es súper importante. Y parte de la administración de tu tiempo siempre va a ser meterle energía a las cosas más importantes primero, para que después, por lo menos eso quede hecho. Porque después lo demás, no sabes cuánto te va a absorber eso también, cuánto tiempo, etcétera. ¿Qué más va a salir? Entonces, como si tú pasas metiendo tu energía en cosas que no son productivas o vamos a criticar a la sociedad, a alguien más o qué sé yo, pues así te va tu tiempo y no sos productivo, porque no estás cambiando nada realmente. No estás cambiando nada. Pero si tú haces tu parte en tu casa o en tu círculo en donde estés. Hablando de esto, también hay otros grandes movimientos que sí están generando cambios, y a lo largo de la historia han generado cambios. No estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de quien desperdicien en estar echando leña y hablando basura de los demás. De eso estamos hablando, porque para que no se nos malentienda, porque también hay grandes movimientos que requieren de esa energía, para quejarse de grandes problemas que como sociedad tenemos, de cómo vivimos, de cómo hacemos, de cómo pensamos. Eso es otra cosa. Y esas luchas todas son válidas, para mí son necesarias. Eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa y estoy de acuerdo. Es un punto y aparte y es otro tema. Estamos hablando de cuando desperdicias energía criticando sin sentido, sin tener también una base, sin haberte revisado a ti, sin saber por qué esto te molesta realmente. Quizá muchas veces, decía una amiga psicóloga, que muchas veces te molesta de los demás cosas que no has terminado de arreglar en ti. Entonces, algo habrá de cierto, ¿no? Y fíjate que eso es, en realidad, el tema de que arregles tu casa antes de criticar al mundo, lo que debería hacerte ver no solamente que es sumamente difícil arreglar el mundo, porque es sumamente difícil arreglar tu casa, casi imposible arreglar tu casa, tenerla y mantenerla, pero también en el fondo te das cuenta de que tú estás criticando al mundo porque pensás que tú lo harías mejor, ¿verdad? Entonces vamos un poco a lo que tú estás diciendo, pues, o sea, tú tenés algo adentro en ti que cree que es superior, o que teme mucho tal vez, porque tal vez me voy a taco porque temo algo, ¿verdad? Entonces, y no te das cuenta. Entonces, no lo estoy diciendo porque, digamos, en mi personalidad todo esté perfecto, lo estoy diciendo porque justamente creo que en todos nosotros existen esos problemas, llamémoslo así, y uno se va dando cuenta, o sea, uno va autocorrigiéndose,
esa autoconciencia de uno empieza como a decir, aquí tengo algo, y uno trata de cambiarlo, y si no lo puede cambiar, tal vez puede pedir ayuda, o tal vez hay cosas que mejor uno aprende a manejar porque tal vez no lo vas a poder cambiar, Pues sí. pero por lo menos estás consciente, y esa conciencia te pone un cerco. Antes de dañar a alguien más, uno dice, no, este soy yo. Mejor no digo nada. Esta piedra también me cae a mí. Sí, y ajá. es que es difícil lanzar piedras a los techos de los demás y tu techo es de cristal. O sea, eso es así. Yo tenía un dicho antes que es difícil meterse a las patadas con Sansón, ¿no? Porque uno puede dar las que sea, pero de repente te va a pegar una. Y con una estás quieto. Te va a pegar una a la vida y con una te va a dejar quieto. Entonces, Sí. hay que tener cuidado también cómo uno se maneja en la vida y cuántas patadas da. Porque son boomerangs. ¿Y por qué la das? ¿Y por qué las das? Porque Lo más son importante es boomerangs. por qué la das. Mira, para mí ha sido de verdad un gustazo. Yo creo que esta plática ha sido genial. Yo ya había visto el capítulo anterior y que hiciste me pareció muy interesante. Te deseo mucho éxito. Contanos nada más antes de que terminemos, cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo pueden saber de las obras que estás haciendo, etcétera, para que... Ok, solo quiero terminar de decir que de verdad te deseo mucho éxito porque creo que estos espacios son necesarios, son importantes. Ojalá mucha gente lo vea también, lo compartan y puedan quedarse hasta aquí. Si llegó hasta aquí, felicidades. para escucharnos, dialogar un poco con nosotros desde su dispositivo. Sí. Y pensar un poco lo que uno está hablando y lo que uno está diciendo. Gracias por el espacio, de verdad. Para mí Gracias muy por importante. venir. Sí, y yo creo en apoyar todas estas iniciativas. Ahí me vas a ver yendo también a otros espacios como podcast, como blog, como radio, canales de YouTube, radios y qué sé yo, porque creo que todos nos debemos apoyar. Yo también necesito mucho apoyo de las personas y cuando lo he requerido, varias personas me han apoyado. Entonces siempre es importante también devolver eso. Hay que devolverlo siempre. Te lo agradezco, Entonces, ¿verdad? aquí estoy. Y bueno, mis redes sociales es como Fer-actor para Instagram. Para Facebook pueden buscarme como Fer Rodríguez Actor. También si ponen Fer Actor, ahí sale. Ahí sale. Y en Twitter también pongo ahí bastantes cosas de anuncios y me expreso de diferente forma. Ahí porque en Twitter todo el mundo se queja. Sí. Yo llego a tirar poesía. En Twitter pueden encontrarme como Fer-Rod de Rodríguez-. Sí, Ya estaba okay. ocupado el Fer Actor ahí, así que ni modo. Ni modo. Pero gracias por el espacio. También pueden seguir los canales que tengo donde estoy haciendo cosas. Fermentados, que se da en TVX, Ajá. ¿verdad? Que pueden vernos por ahí. Comedia Es, que tiene su cuenta. Comedia Es tiene cuenta Ese de es Twitter, Instagram, ¿verdad? Instagram y Facebook. Es Comedia Es. ES, Comedia ES. Y estamos, Grupo Caverna, que es la productora, ¿verdad? Y los talleres también. Talleres que muy pronto van a venir un par de talleres De también. stand-up. Taller de stand-up. Dicción. Taller de dicción, tenemos uno el 22 de marzo que va a estar, que se llama Orador Top. También pueden buscarlo en mis redes sociales, ahí lo posteo, pero si no, pueden buscar como Orador Top ¿Y les eso sale a dónde lo das? en diferentes lugares. En este caso va a ser en la Mónica Herrera, pero también damos en hoteles. ¿Y el costo? El costo, bueno, hay que verlo ahí, hay que inscribirse, hay que platicar, porque también a veces hacemos algún tipo de becas o qué sé yo, entonces ahí podemos platicar, les mandamos el pensum. A propósito, si de un taller no te mandan un pensum, no lo recibes. No, es que de repente hay un montón de talleres de especialistas en un montón de cosas y cuando Sí. le preguntas, que ya me ha pasado, mira, ¿cuál es el pensum del taller? ¿Cuál es la temática? No, vamos a hablar de esto. Ahí, llegate, ahí vas a ver de lo que vamos a hablar. Si no tenés un claro, ¿qué esperas de mí al final de tu taller como receptor de tu información? Es que quizá tampoco tengas claro qué me vas a dar. Consejo. Porque sí hay un montón de fake ahora, ¿verdad? De cosas que no sabes qué y te dicen taller. Y decímelo a mí que mi trasfondo es recursos humanos. A mí me llegaban ofertas de talleres, capacitaciones, de todo, pero diario. Y justamente esa es una de las cosas que uno hace. O sea, decime qué temas vas a tocar y los temas y quién lo va a dar y qué esperas lograr al final del taller. Porque también tenés que ponerte horas. Si yo mi taller, lo mínimo que yo espero dar son 8 horas y vos me estás pidiendo que te dé 2, yo te voy a decir, en 2 logro esto. Sí, yo aprendí eso con esto del viaje del héroe y esa charla, Claro. porque esa charla me duraba 8 horas
Y la tuve que reducir a 4 y nos dimos cuenta que no, esto no funciona. En 4 no funciona, claro. Por más que tratemos. Pues esa cosa es consejito. Pero bueno, volviendo a las cosas que hago, Teatro Luis Poma, por favor, sigan las redes del Teatro Luis Poma para Facebook, Twitter e Instagram como Teatro Luis Poma. Dese cuenta que hay cartelera continua todo el año. Estamos de jueves a domingo y que usted puede visitarnos y se la va a pasar muy bien. ¿Qué obras? Ahorita, ¿qué obras hay? Hoy tenés una en la noche. Arte, se llama Arte, es una obra de Yasmina Reza, que es una dramaturga de Francia, que ha escrito este texto con 3 hombres, imagínate, es una mujer hablando de masculinidades, pero también hablando de amistad y hablando del arte contemporáneo. Un tipo ha comprado un cuadro blanco, de fondo blanco con líneas blancas, y para él es la mejor obra de arte del mundo. El otro tipo dice que es una total basura, y el otro está de acuerdo con ambos. A partir de ahí se genera todas las discusiones y uno va desenvolviendo y desentramando esta amistad de años y cómo se ha ido desquebrajando a partir de una discrepancia, a partir de un detonante que en este caso es el arte contemporáneo, abstracto, ¿verdad? Que para unos, y eso pasa, sí. O sea, para mí el que hayan puesto un inodoro en un lugar y no sé qué es arte, y para otro dijiste, sí. Esa discusión, o el guineo con tape que fue el año pasado en Madrid. Esa discusión la vamos a tener en arte, pero además vamos a discutir de amistades. Es una comedia maravillosa. ¿Dónde va a ser? Te reís a más no poder. En Teatro Luis Poma estamos del 5 al 15 de marzo. Del 5 al 15 de marzo estamos en Teatro Luis Poma. Es re fácil adquirir las entradas en teatroluispoma.com. Cuesta $7 general y $5 para estudiantes con carnet. Las de estudiante con carnet no se pueden adquirir en el sitio web porque debe ir a la boletería física y mostrar el carnet. Nada más esa aclaración. Lo esperamos en el teatro. Gracias a vos. Lo esperamos en las comedias también. Síganos como Comedia S. Estamos en un montón de lugares. En marzo tenemos una gira de un show de mujeres, solo mujeres, las 4 mujeres del grupo, que se llama Yo Loca. Es un evento espectacular el 21 de marzo. Yo Loca. Y dicen por qué, y se quejan y hablan de todas las locuras de por qué ellas les dicen que están locas, y van a ver que no están tan locas. Es una comedia muy buena. Esto va a estar el 21 de marzo en el Hotel Real Intercontinental, así es que están totalmente invitados también. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias por venir. Gracias. Ha sido súper buena conversación. Gracias.